Son las 7 de la mañana con 6 minutos, cambiamos de tema, iniciamos la agenda presentada a ustedes esta mañana. Se encuentra con nosotros Daniel Legarda, presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Se prepara el anuncio, se está preparando y muy pronto se anunciará el programa económico del gobierno. ¿Cuáles son las expectativas de su sector sobre esto? Eduardo, buenos días y buenos días a toda la ciudadanía que nos mira por este importante medio. El sector productivo y en particular el sector exportador al que yo represento tiene una muy alta expectativa respecto al anuncio de medidas económicas. Debo en primer lugar empezar agradeciendo nuevamente a la ministra de Finanzas por haber acogido el pedido del sector privado realizado a través del Comité Empresarial Ecuatoriano para poder posponer la toma de decisiones respecto a las medidas económicas que fueron anunciadas inicialmente para la semana del 12 de marzo. ¿Y para qué ha servido? Posteriormente se ha anunciado que serán tomadas a finales de mes. Esto ha sido positivo para el país, es positivo y da muestra de una cierta racionalidad porque no se puede tener o tomar medidas que son tan importantes, ¿no es cierto?, para toda la economía, que van a tener impacto sobre el sector privado, sobre la economía en general. No se las puede tomar de manera apresurada y sin conocer realmente, sobre todo, este es el punto más importante, si es que detrás de esto existe realmente un plan económico adecuado, ¿no?, y integral para toda la economía, que nos marque el camino de lo que debemos recorrer de aquí para los próximos años. ¿Qué es lo que ha pasado, Eduardo, y lo que el sector privado en particular ha tenido que lidiar en estos últimos tiempos? No tenemos un claro plan económico que diga el país tiene que estar en 4 años, en 3 años, de esta forma, con estos indicadores, hacia acá hay que reducir el déficit, hacia acá se va a reducir la deuda, esto vamos a crecer, esto va a haber de inflación. Eso no existe, lamentablemente, en el país. Entonces, la primera expectativa de ustedes es mirar a 3, 4 años plazo. Esperaríamos que las autoridades planteen un plan que sea de largo plazo, que no nos embebamos solamente en el corto plazo, que está bien, es importante, hay que tenerlo en cuenta, pero realmente si seguimos solamente mirando el corto plazo, lo que vamos a tener son medidas parche que nos ayuden 3 meses y después pateemos el problema más allá. Esto ya pasó en diciembre anterior con la ley que se aprobó, la mal llamada ley de reactivación productiva, porque para nosotros esto no ha tenido efecto sobre la reactivación productiva, sino más bien darle al Estado más control, darle al Estado más recursos fiscales para poder pasar un problema 3 meses. Pero hoy en día la situación económica del país es igual o más vulnerable inclusive. Lo que Pero se ¿cuál necesita, es el por tanto, comportamiento es de las exportaciones? Analicemos qué está pasando en el sector externo de la economía. Bueno, en el sector exportador tiene 2 principales variables por las cuales se mide: las variables externas y las variables internas. Yendo a las variables externas, la economía del mundo, de nuestros principales clientes, se podría decir, enhorabuena, sigue creciendo a tasas más allá del 2%, Estados Unidos, la Unión Europea, la misma Asia, América Latina, etcétera. Todos, por suerte, crecen y eso nos ayuda a nosotros. Los precios de nuestros productos en el exterior tienen relativamente cierta estabilidad. E incluso algunos han podido recuperar un poco de espacio perdido. Ahora, a pesar de la apreciación del dólar. Sí, bueno, en el último tiempo no hemos tenido apreciación del dólar. Hemos tenido cierta corrección, de hecho, del dólar. Por lo tanto, ahí se ha aliviado un poco de presión. Además, internamente, bueno, ya yendo a las variables internas, ha habido estabilidad, no ha habido inflación, ha habido de hecho un decrecimiento en los precios, eso oxigena un poquito esa competitividad. Pero sin embargo, en el tema interno existe mucha preocupación porque, uno, no hay claridad respecto a cuáles van a ser el camino que vamos a recorrer económicamente hablando, y 2, porque finalmente la situación de competitividad está muy venida a menos. El país es muy poco competitivo para poder producir, para exportar, para competir. Sí, el ámbito externo nos ayuda, nos da una mano. Puntualmente, pero ¿dónde no están los tenemos problemas de competitividad? Eduardo, yo he traído este gráfico, lo voy a poner ahí en la cámara para que lo pueda Por favor, apreciar. y al director. Este es un estudio que nosotros realizamos como FedExport en donde muestra el incremento de costos que han existido por parte de políticas públicas, ya sea directas o indirectas, en rubros como los pasivos laborales, transporte, tarifas a servicios públicos, impuestos diferentes del impuesto a la renta, etcétera. Lo que ha pasado es que ha pasado de formar parte de 4.4% de la estructura de costos de los exportadores
a 8.2%. Es decir, se ha duplicado esto, ¿no? Esto puede parecer un porcentaje ¿Cuál es el rubro que más bajo. pesa en esta duplicación? Los datos son, es decir, es más o menos equiparado entre los rubros que están aquí. ¿Esto a qué equivale, Eduardo? Esto equivale a que el sector exportador, solo el sector exportador, no estoy poniendo el sector comercial o industrial local, solo el exportador, en los últimos años, del 2012 al 2016, haya tenido incrementos de costos por alrededor de 700 millones de dólares, un poco más. 700 millones de dólares de incremento de costos en la producción, ¿no? A eso, si tú ves el contraste desde el otro lado, en el que tienes los ingresos, si bien hubo años en los que hubo ingresos, hubo 2 años en los que redujeron los ingresos, 2015 y 2016. Finalmente, 2017 se recuperó en algo los ingresos, pero de todas maneras a lo que estamos asistiendo, y lo que quiero poner esto en evidencia es, existe una situación de competitividad muy venida menos que no ha sido corregida, ¿no? Y en este año todavía hemos tenido aún problemas. Hace poco tuvimos un nuevo incremento en los combustibles, ya sea porque están fijados por una fórmula que se ata a un indicador externo, pero sin embargo esto sigue afectando la estructura de costos del país y no encontramos... Bueno, en virtud de este diagnóstico, ¿qué es puntualmente lo que ustedes le proponen al gobierno? Las propuestas que hemos hecho están remitidas en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que se realizó el año anterior, porque allí no solo participó el sector exportador o la Federación de Exportadores como tal, sino que participaron un sinnúmero de actores alrededor del país y de todos los sectores productivos. Por lo tanto, están ahí recogidos muchas de las demandas que el sector privado y que el sector productivo en particular está solicitando para encaminar una agenda competitiva, para encaminar un país más productivo. Estamos conscientes que no en todas ellas se puede llegar a acuerdos y no todas ellas son posibles en el corto y mediano plazo. Pero sí queremos que verdaderamente se tomen en cuenta algunos elementos para poder establecer las bases mínimas que permitan acordar, que permitan ir hacia... Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuáles son factibles? Bueno, nosotros somos partidarios, por ejemplo, en materia de exportaciones. Me he referido mucho al incremento de costos, por lo tanto, todas las medidas que vayan destinadas a no incrementar costos, al menos no incrementar costos, ¿no? Por el un lado. Y por el otro lado, para buscar que sea más eficiente el mecanismo de no pagar impuestos por parte de que las exportaciones como tal no exporten impuestos porque pierden competitividad. No estoy diciendo que no paguen impuestos, todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero al producto como tal que no termine pagando impuestos. Eso todavía no termina siendo realidad en el país y aquí se quedó en ofrecimiento el tema de la devolución simplificada de impuestos, por ejemplo, el RABAC simplificado. Este es un compromiso que todavía está pendiente y los exportadores no hemos conocido cuál mecanismo se va a aplicar, Eduardo. Pero esto depende de la situación fiscal, evidentemente. Sí, evidentemente depende de la situación fiscal. Que no es buena. Y nosotros lo que creemos es que debe haber, primero debe haber seriedad. Por eso mismo se necesita un plan de largo plazo, que esté contemplado todo. No se puede seguir apagando incendios, entre comillas. Y dos, sobre todo que podamos, que el sector pueda ver, medidas puntuales pudiera entrar en muchos detalles, pero lo que quiero es dejar el mensaje general. Lo que el empresario espera ver, lo que el pequeño emprendedor, el gran exportador espera ver del gobierno en materia económica, sobre todo, es que exista un plan que verdaderamente contemple esfuerzos por parte del Estado, por parte del gobierno y también los esfuerzos que ya hemos venido haciendo y que lo seguiremos haciendo todo el sector privado. ¿A qué me refiero? Si es que nosotros vemos que existe modificación de algunas tarifas o impuestos, etcétera, pero por el otro lado no hay verdaderamente una corrección del gasto público y sobre todo del gasto corriente, eso no es una buena señal para nadie, menos aún para los que producen en este país. Debe haber una clara señal del gobierno de que hay esfuerzos realmente importantes y más fuertes en reducir el gasto, porque no es sostenible. En efecto, ese es uno de los temas de expectativa en la presentación o frente a la próxima presentación del plan económico. Ahora, le pregunto, ¿por qué en contrapartida el sector exportador expone sus argumentos, hace sus demandas, pero no define compromisos? Es decir, ¿qué le ofrece el sector exportador al país en términos de dinamización del comercio? ¿Y qué le ofrece de manera puntual, concreta, en la forma de metas a cumplir, si es que el gobierno atiende estas condiciones? Nosotros hemos realizado aquí igualmente una estimación en base a datos reales. Hablamos de que si es que hay medidas que desembocan en una reducción de costos, por ejemplo, de 3%, no sé si la cámara puede enfocar por favor, aquí. sí.
una reducción de costos por alrededor de 3%, más o menos equivale a 350 millones, por medidas de mayor eficiencia. No hablo de subsidios o de reducción ¿Equivale a de 350 millones de qué? si es que hablamos de reducción de costos, Sí. en las diferentes medidas que hemos propuesto, ¿no es cierto? Hay un incremento de la competitividad del sector exportador de alrededor de 5%. ¿En qué deriva esto? Esto deriva en exportaciones por alrededor de 510 millones de dólares adicionales y alrededor de 22,000 empleos nuevos que se generan. Esto no se necesita firmar un compromiso o una obligación o poner una pistola en la cabeza al sector exportador o a la empresa privada en particular. La empresa privada está para producir y para emplear más. Lo que tienen que entender las autoridades de gobierno es que aquí existe primero el sentido común, que a veces parece ser el menos común de los sentidos, pero debemos plantear confianza en la economía para que las empresas puedan invertir, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa, que puedan empezar a devolver esa confianza y a generar nuevamente el crecimiento de la producción, sostener nuestro crecimiento, el ingreso de nuestras familias, el crecimiento de nuestra economía en particular, no basado en la deuda externa, porque eso es insostenible. Es insostenible y lo estamos viendo en estos días con los informes que han salido. Debemos darle confianza y por lo tanto un voto de confianza muy fuerte de parte del gobierno al sector privado y al sector exportador en particular. Los resultados se van a ver, están ahí. Lo que necesitamos es esa base de confianza y ese mensaje positivo para ir caminando de la mano. Daniel Legarda, secretario ejecutivo, perdón. Presidente ejecutivo de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. 7:18. Al regresar estaremos con la ministra de Industrias y Productividad tratando el mismo tema aquí en Primera Impresión.